Un hombre soy. Ahora lo puedes ver. Un hombre soy. Todo lo puedo hacer. Un hombre soy. Ciudad Aneja, ya voy. Mamagüevo. Caramboliñas, compañero, esto está más difícil de lo que un gameplay deja ver. En fin, hola Copivara, soy mis Copivaras y lobos de sexo dudoso. Bueno, esa vaina sí que fue una caída. Extermino una de mis dos últimas neuronas porque se me lengua la traba. Saben, la fórmula de éxito es confusa realmente, las opiniones de lo que hace que sea exitoso algo van muy variadas, entre que el producto debe de ser muy detallado, empleando lo que sería lo más sofisticado, intentando mantenerse entre la línea de la tendencia, ya saben. Si algo funciona bien, entonces toca copiarlo sin copiarlo realmente. Piensa como dijo Shrek en una cebolla, las cebollas tienen capas, básicamente le quitas todas esas capas y obtienes lo que forma esa cebolla, supongamos, ya solo necesitas colocarle otras capas, hasta que sea una cebolla distinta, uno copia pero con capas distintas. Siempre buscando la rentabilidad. Después de todo, si se hace algo es para poder obtener ganancias, al menos ese es el objetivo principal de quien lo financia. Un ejemplo innegable y muy obvio en la industria de los videojuegos es los llamados Souls-like, que significa que un juego copia ciertas características de la saga de videojuegos Dark Souls, tal vez no la historia en sí, pero toma mucho de la jugabilidad. No digo que Dark Souls innovó en todo, más bien que añadió ciertas características de juegos anteriores para luego unirlos en un solo videojuego que en su momento fue novedoso e ingenioso. Dado que realmente no habían juegos como ese, complicado a más no poder, el cual cada boss o jefes que se interponen son un sufrimiento total, los cuales no tienen un talón de Aquiles que lo haga fácil, técnicamente tendrás que ser el abuelo con un machete, enfrentándote con el diablo en el cerro durante cada boss. Claramente unos más difíciles que otros, sin embargo, no bajan de ser muy costosos aprender sus ataques. Una historia complicada la cual en sus inicios nadie entendía, lo cual motivó a muchos a investigar, crear una cronología de los pocos hechos que cuentan en el juego, buscar cada uno de los ítems del juego, dado que en estos se ocultaba un poco de historia dispersa que podía ayudar a armar la compleja historia. Se convirtieron en los conspiranoicos de Dark Souls. Si hoy en día tenemos a la mano la historia y cronología exacta de Dark Souls, es gracias a ellos y su cuestionable obsesión por conocer la verdad. La gran variedad de armas para su época, quemazos, martillos de guerra, espadas, hachas. Una estética increíble que al día de hoy, tomando como referencia su remasterización, cada parte demuestra un gran conocimiento de la arquitectura a la época de la que se inspira, los paisajes y las vistas que a lo largo del juego nos presentan es simplemente deslumbrante. Personajes dentro del juego con los cuales puedes interactuar teniendo una historia desbloqueable de estos que según realices ciertas acciones, la culminación de su historia puede ser distinta, aunque siguiendo con la estética del juego, su final será crudo. Te obliga a mantenerte atento de cada detalle de las zonas las cuales estás cruzando, tanto por tesoros ocultos, rutas ocultas y mensajes ocultos que servirán para armar la historia. En fin, que como pueden apreciar, pese a que no he mencionado todo lo que tiene la saga Dark Souls, ha implementado muchas cosas inspiradas de otros juegos y al mismo tiempo de originalidad, una originalidad que opaca por completo lo demás. Y por lo tanto en la última década se han presenciado juegos que toman esta originalidad y la implementan en sus juegos, en especial lo que sería la crudeza del universo presentado por el juego, la dificultad elevada e incambiable que implica un mayor desafío para el jugador y por consiguiente una recompensa en forma de dopamina, vamos a denominarla dopamina de largo plazo, la cual tiene la peculiaridad que al no poder obtenerla fácilmente, provoca impulsos en nuestro cerebro en forma de una voz. Un try más. Ya lo tienes. Solo fue mala suerte, la próxima está más que ganada. Ya tienes su patrón de movimiento memorizado. Patea a ese niño que no se calla. Ya saben, pensamientos que surgen en situaciones específicas. Ahora ya podemos entender un poco más de copiar la receta pero agregarle algo más para que se vea y sepa algo distinto, pero al final, al saber ese pedazo de chocolate similar, ocasiona que quienes buscan algo distinto pero no tanto, terminen comprándolo porque les hace recordar a la casa.
Y he aquí el error, no se trata de no copiar, se trata de utilizar ese formato o parte del mismo para transmitir algo que ya hayas tenido bien definido, un concepto, una idea clara y concisa la cual no dependa de ese formato para destacar. Un claro ejemplo es Coraline, todos conocemos esta película, todos sabemos muy bien el nivel que esta gran película maneja, y el formato que esta utilizó fue la animación stop motion, y hay que preguntarse, ¿acaso es famosa por este tipo de animación que es muy bien apreciada y recibida por el público? Al menos para mí, aunque Coraline no hubiera sido animada mediante esta técnica, tal vez 2D o 3D, no hubiera cambiado la calidad de la película, porque esta no depende de su formato, todo su concepto, la historia, los personajes, el universo y los dilemas que maneja, están tan bien escritos que la animación stop motion solo aportó a que la obra fuera bien recibida, mas no fue el pilar fundamental que permitió el éxito de la misma. Un ejemplo claro en la industria de videojuegos, en mi opinión es Blasphemous, pese a que se catalogue como Souls-like, la causante de su éxito no fue ello. Lo fue el concepto manejado durante la historia, un concepto que más que compararlo con Dark Souls, lo compararía con la saga de juegos de Castlevania, aunque llega a ser más obvio cuando vemos la clara inspiración en la estética y jugabilidad del mismo cuando ya se ha jugado alguno de las entregas de Castlevania. Sin embargo, sería imposible decir con fundamentos que Blasphemous no es más que una copia de estos, porque en cada momento lo que destaca no es el formato empleado, sino que la tan compleja y exquisita historia, al igual que las referencias históricas reales que ésta tiene, son lo que le dan ese toque al pastel que la hace diferenciarse del resto de sabores que te pueden aportar otras entregas. Ahora ya saben, lo que hace vender al menos en la industria de videojuegos es que en el tiempo inicial que lleva jugando, tenga la capacidad del juego de anteponerse ante él. Es un Souls. Es un PTA. Y esto es lo complicado, porque cómo poder diferenciarse de un juego que fue un antes y un después en la industria de los videojuegos, darle esa personalidad que resalte por encima del formato utilizado y que este formato no sea más que un escalón de apoyo, es claramente todo un reto. Saben, sin duda alguna la industria de videojuegos es una creación que tiene nuestro sello, dado que está en constante cambio, veamos el inicio de este mismo. Unos cuantos píxeles suficientes para que el jugador supiese mediante su capacidad de reconocer patrones, obstáculos para agregarle algo de dificultad, o un propósito claro como mediante una pelota de un píxel, destruir todos los bloques de arriba sin dejar que esta pelota caiga al suelo. Ahora, a más de 40 años de ese momento, parte de la cultura moderna está relacionada con los videojuegos, premios anuales que galardonan a lo mejor en distintas categorías. Prácticamente estos se han convertido en un medio más de expresión. Por lo tanto, es indiscutible también que hay una fuerte competencia en la búsqueda de un hit viral y que por lo tanto su juego reciba el apoyo que se espera para ser considerado un éxito, que implica tener muchas licencias o copias vendidas en un lapso corto de tiempo. Pero para lograr esto muchas veces pareciera el tener que irse por lo en tendencia, o buscar un nuevo éxito siguiendo el mismo camino de un pasado éxito, como lo comenté anteriormente. Pero si básicamente la industria de videojuegos se tratará únicamente de ello, y jamás se hubiera llegado a esta cima o pic. Y a esto es a lo que quería llegar, lo sé, un camino lleno de bifurcaciones, debido a mi poco conocimiento de organizar ideas, pero tranquilos que haré todo lo posible por arreglarlo. Porque todo este video trata de explicar por qué es que considero que el juego Peak tuvo un buen recibimiento pese a no ser algo tan habitual. Literal, su modo de juego consiste en escalar, literalmente el único juego anterior a este que recuerdo es el del tipo con medio cuerpo, una olla y un mazo. Saben, me da una intriga enorme el entender cómo termino en ese estado, porque necesita escalar y si existe un final. Pero bueno, volviendo a lo importante, es que sí, este no tiene nada de lo que había dicho que muchos juegos intentaban tener, tampoco tienen lo típico de los juegos multijugador ni nada de eso, todo lo que tienen para darte a un solo costo muy económico, y si logras ciertas metas dentro del juego. Pero para seguir esta parte de la explicación veo necesario contarte un poco la historia de Peak.
Epic, como sabrán, es un juego cooperativo y supervivencia que, como dije, su modo de juego consiste en escalar, en donde el principal obstáculo, aparte del obvio hecho en el que tener que intentar subir sin caerte, es la barra de estamina. Básicamente este es tu peor enemigo, porque se desgasta cuando corres, saltas y escalas. Y cuando te quedas sin esta. Hasta tiene una animación cuando escalas y te estás quedando sin estamina, tus brazos comienzan a moverse más lento por cansancio, se escucha la agitación de la respiración y un poco borrosa la cámara. Por lo que sí, esto significa que al acabarse la barra de estamina, ya no puedes continuar y tu personaje se suelta de la superficie, en donde si no tienes una zona de apoyo cercano o la estructura de la montaña no te permite agarrarte de ella por tramos para disminuir la velocidad de caída, terminarás como yo en el inicio del video. Si este también tiene daño de caída. Y aquí te preguntarás, ¿pero qué hacer si solo existe una barra de estamina y no de salud? Entonces, ¿cómo le hacen para acumular el daño y para que termines perdiendo el juego? Aquí lo brillante que los desarrolladores añadieron. Paréntesis. Son dos estudios desarrolladores que se encargaron de este juego. Uno es Agrocraft, una desarrolladora ubicada en Washington, la cual es muy joven. En 2019 se fundó dicha empresa, no ha tenido muchos lanzamientos, pero uno de los más importantes fue Another Crafts 3 Azure, lanzado en 2024. Trata justamente de eso, un cangrejo que básicamente que los impuestos son muy altos y le terminan quitando su caparazón. Imparte un gran viaje para pelear contra el capitalismo. De hecho es muy entretenida, hace un poco de concienciación al ver que alrededor del pequeño cangrejo hay demasiada basura, tanto que los otros animales han buscado la forma de adaptarse a esto y utilizarlos. Yo digo que es una forma de alegoría al menospreciar aquello que hace daño a nuestro entorno y cómo es que lo hemos normalizado. En fin, el otro estudio es un poco más longevo, se trata de Landfall Games. Este sí ha hecho unos cuantos juegos más y algunos bastante virales. ¿Se recuerdan aquel juego que utilizaban los youtubers de crítica alrededor del 2020? Pues este estudio creó este juego que consiste en saltar camiones y mientras más vas avanzando hay biomas distintos. También tenemos uno más reciente que es Content Warning. Este recuerdo que si fue algo relevante hace algo de tiempo, era de unos creadores de contenido los cuales iban hacia el abismo para grabar un poco, habían criaturas que te podían matar y entre más arriesgado o osado era, poco a poco ibas aumentando de seguidores. Era una invitación directa para que varios streamers se pusieran a jugar esto, lo que funcionó por algún tiempo, cierro paréntesis grande. Para que el daño por caída fuese relevante, lo que hicieron fue que este daño se viera reflejado en la barra de estamina. Entre mayor era la caída, más porcentaje de la barra de estamina se quedaba inutilizable, y esto también aplica a todos los factores de riesgo, como lo sería el veneno, el frío, el fuego. También si estás en competitivo y te mueres, al llegar a la cima de esa colina, te pueden revivir, pero sin un porcentaje diminuto de estamina, el cual ya no puedes volver a utilizar. Básicamente la dificultad aumenta al intentar evitar todos estos factores, y dado que el camino para escalar cambia cada 24 horas, eso hace imposible que haya una ruta fija para evitar lo mayor posible que la barra de estamina vaya disminuyendo, porque si llega a agotarse por frío, calor, daño, veneno, entonces el personaje morirá. ¿No creen que esto hace casi imposible poder llegar? Claro, en la primera y segunda, tal vez la tercera montaña se pueda, sin embargo por descuidos casi inevitables bajas tu barra de estamina, lo cual quitaría varios caminos posibles, porque la estamina requerida para continuar con ese camino es más de la que tienes. Si preguntan si lo intente de esta forma, por eso digo que para empezar es muy complicado escalar el inicial, porque, sorpresa, también hay otro factor que hace disminuir tu estamina, la cual poco a poco va aumentando, y este es el hambre, porque si tiene una mecánica realista de cansancio, daño por caída, claramente debe de tener el factor del hambre y por consiguiente deben de haber ítems para suplir con ello. Y ya saben, mientras que arreglo esto de la verificación de YouTube, subiré la segunda parte porque ya me extendí más de los 15 minutos límite. No sé quién tenga la culpa, YouTube o este país tercermundista, pero como sea los espero en el otro video.